Una vez mencionado la teoría anterior, procederemos a visualizarlo de manera más gráfica gracias al software de ANSYS Maxwell. Bueno, una vez abierto el programa, nos dirigiremos a la ventana de Desktop. En el apartado de Maxwell, daremos clic izquierdo y se nos desplegará un plano cartesiano. En este caso, lo primero que visualizaremos será el campo generado por las dos placas. Por lo tanto, procederemos a insertar una placa. En el apartado de Draw, nos dirigiremos al rectángulo en la parte central y dibujaremos un rectángulo. En este caso, me gustaría empezar de este punto a este otro punto. Hacemos clic izquierdo y se fija. Procederemos en la ventana superior, en el apartado de Maxwell 3D, daremos clic izquierdo y cambiaremos el tipo de solución a electrostática. Esto con el fin de visualizar todos los efectos por el campo. Nos dirigiremos al plano cartesiano y daremos clic derecho. En el apartado de asignar excitación, añadiremos una carga a la placa. En este caso, para la placa positiva le agregaremos 10 exponente a la menos 6 coulombs. En este caso utilizamos 10 a la exponente menos 6, ya que queremos decir que son 10 microcoulombs. Seleccionamos OK. Y volvemos a insertar otro rectángulo que será nuestra segunda placa. Daremos clic izquierdo y nos procederemos a irnos a la esquina de la placa anterior y terminaremos de igual manera. Haciendo clic izquierdo, procederemos a dar clic derecho, añadiremos una excitación, en este caso una carga, y me gustaría añadirla de la misma cantidad pero de signo contrario, menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Daremos OK. Y en la ventana que se nos despliega, extenderemos todas las cargas para visualizar los elementos que acabamos de añadir. En este caso tenemos el rectángulo 1 y el rectángulo 2. Me gustaría colocar el rectángulo 2, que en este caso es la placa negativa, un poco más arriba. Por lo tanto, nos dirigiremos a Create Rectangle, daremos doble clic izquierdo y se nos desplegará una tabla con las propiedades del proyecto, o en este caso del rectángulo. Como se puede observar, aquí tenemos la posición en X, Y y Z respectivamente. Me gustaría añadirle un valor a la altura en Z, por lo tanto me colocaré un 1, que será la unidad en milímetros. Daremos en aceptar y como se puede observar, la placa subió a la altura de 1 milímetro. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una región en la cual nos será de utilidad para establecer un voltaje para poder observar en este caso el campo generado por las dos placas. Esto es de suma importancia, ya que de otra manera no será posible visualizarlo. En este caso añadiremos un valor arbitrario, en mi caso asignaré 10 y presionaremos OK. Como se puede observar, se acaba de definir la región en la cual desarrollaremos nuestra simulación. Daremos clic derecho y seleccionaremos la opción de All Objects Faces. Clic izquierdo y una vez más clic derecho y añadiremos una excitación, que en este caso será un voltaje, el cual deberá ser de 0 volts, o en este caso milivolts. Presionaremos OK. Como se puede observar, acabamos de definir nuestra área, nuestra región en este caso. Lo siguiente que tendremos que hacer es dirigirnos en la parte izquierda en el Project Manager y desplegaremos el apartado de Maxwell 3D Design. Aquí podemos observar las excitaciones, o en este caso las cargas o el voltaje que añadimos previamente a las placas y a la región. Y lo siguiente que realizaremos será crear un tipo de análisis. Nos dirigiremos a análisis, daremos clic derecho y añadir configuración.
En este caso añadiremos una configuración con un porcentaje de error de 0.01 y que lo repase 10 veces. Haremos clic en aceptar. Y lo siguiente que tendremos que hacer es irnos al apartado de simulación. En este caso validaremos que todo esté correcto. Como se puede observar, todo está correcto, los parámetros, el diseño, el modelado 3D. Daremos en cerrar y procederemos a analizarlo. En este caso añadiremos un nombre para el proyecto que me gustaría ponerle ejemplo campo eléctrico. Guardar. Y automáticamente ANSYS procederá a analizarlo y para poder visualizar los campos o cualquier otro parámetro que queramos visualizar. Una vez que se terminó, podemos observar que se terminó en la parte inferior derecha, ya que no está la barra de proceso. Esto quiere decir que ha finalizado. Y para poder visualizar el campo, lo que procederemos será a fijar un plano en el cual quisiéramos visualizar nuestro campo. Nos dirigiremos a la parte en esta ventana y desplegaremos las opciones de planos. Por practicidad ocuparemos el plano YZ, lo seleccionaremos y nos dirigiremos aquí en la cuadrícula, dando clic derecho, campo, nos dirigimos a campo eléctrico y lo visualizaremos como vectores. En este caso, pues nos despliega otra ventana para crear el campo, que lo queremos de vectorial, y presionaremos realizar. Como se puede observar, se acaba de desplegar. Los vectores nos serán de utilidad para visualizar el campo, pero nos dirigiremos a la pestaña de View y cambiaremos la orientación. En este caso utilizaremos la frontal en MX. Acercaremos con la ruedita del mouse y visualizaremos que el campo eléctrico generado por dos placas surge de la placa positiva, que es la de la parte inferior, y reside en la placa negativa, que es la de la parte superior, como nos indica el análisis previamente visualizado. Como se puede observar, este es el comportamiento entre dos placas, que va el campo eléctrico de la positiva y reside en la negativa. Aquí lo podemos visualizar que el campo generado por una placa negativa tiene el sentido hacia la placa, contrario a una placa positiva, el cual surge de ahí, es el punto inicial, la placa. Esto lo podemos visualizar con las flechas, en este caso los vectores, que salen de la placa, y en este caso en la parte superior se puede visualizar que los vectores entran en la placa negativa. Por lo tanto, nuestro campo parte de la placa positiva y reside en la placa negativa. Bueno, una vez realizado esto, me gustaría crear un nuevo proyecto. Nos dirigiremos a archivo y nuevo. En la parte de manejador proyectos cerraremos el ejemplo campo eléctrico y se nos acaba de crear un nuevo proyecto. Realizaremos el mismo procedimiento, nos dirigiremos a escritorio y a Maxwell. En este caso me gustaría añadir una esfera. Con la opción de Draw selecciono la esfera y me posiciono en el origen de nuestro plano cartesiano. Doy clic izquierdo para fijar el centro y en este caso me gustaría de este radio. Esto queda a gusto personal, pero por cuestiones prácticas lo fijé de manera rápida de esta manera. Lo siguiente es igual, irnos a Maxwell 3D para cambiar el tipo de solución a electrostático. Presionemos OK y en este caso añadiremos una carga. Añadir excitación, carga, y empezaremos con el caso de la carga positiva
Por lo tanto será 10 por 10 será menos 6 coulombs. Presionamos OK. Y se acaba de crear una partícula con una carga positiva. Al igual que el caso anterior, crearemos una región para visualizar nuestro comportamiento y un número arbitrario, que en este caso es 10. De igual manera, con clic derecho en las opciones desplegadas, nos dirigiremos a la selección extendida a todas las caras del objeto. Daremos clic izquierdo, una vez más clic derecho y nos dirigiremos a añadir excitación. En este caso voltaje de 0, que como se puede observar es voltaje 0, y presionamos OK. Ya tenemos nuestra región definida y nos dirigiremos al manejador proyecto. Desplegaremos el diseño de Maxwell. Como se puede observar, una vez más desplegaremos excitaciones. Aquí tenemos la carga y nuestro voltaje y nos dirigiremos a crear o establecer un análisis, igual con un porcentaje de error de 0.01. Esto queda a gusto personal. Y nos dirigiremos a simulación, validando todo. Como se puede observar, todo está funcionando de la manera correcta. Y analizaremos el proyecto. Crearemos un nombre. Ejemplo. Carga en partícula. Guardar. Y procederá a analizar el proyecto. Como se puede observar, está la barra de proceso en la parte inferior derecha. Procederemos a esperar. Y ya una vez terminado, nos dirigiremos a planos. Volveremos a utilizar el plano global YZ. Daremos clic izquierdo. Con clic derecho crearemos un campo. Igual, en este caso, de vectores. En esta parte seleccionamos terminar. Y con la opción de View, en el menú de View, nos dirigiremos a orientación y frontal. Nos acercaremos y como podemos observar, el campo eléctrico generado por una partícula, en este caso con carga positiva, surgirá de la partícula hacia el exterior. Como en este caso se puede observar, parte el vector de la superficie de la esfera y sale hacia el exterior. En este caso podemos comprobar que lo mencionado previamente es correcto. En este caso nos dirigiremos a carga, en el manejador del proyecto. Daremos doble clic izquierdo en la carga 1 y cambiaremos el valor a menos 1 por 10 a la menos 5 coulombs. Daremos en aceptar y ya cambiamos el valor de la carga. Nos iremos a simulación, validamos que todo esté correcto una vez más y analizaremos el proyecto. Esperaremos a que termine de comprobarse y como se puede observar, automáticamente nos muestra el campo, ya que previamente habíamos establecido que generara el comportamiento del campo eléctrico, y al igual que en la teoría nos dice que una partícula, o en este caso una carga negativa, generará un campo el cual residirá en su superficie. Como se puede observar, los vectores, caso contrario al ejemplo anterior, en este caso entran, por decirlo de alguna manera, a la partícula, y en el ejemplo de la carga positiva salen de la partícula. Por lo tanto, queda comprobado que funciona de acuerdo a lo establecido o mencionado anteriormente. Bueno, una vez que comprobamos esto, lo único que nos falta es comprobar una carga neutra, el comportamiento del campo eléctrico con una carga neutra entre dos placas. Por lo tanto, nos dirigimos a manejador de proyecto y nos regresaremos al proyecto anterior, el de las dos placas. Bueno, me gustaría cambiar
orientación, por lo tanto nos dirigiremos a la pestaña de View y nos seleccionaremos simplemente orientación. Lo posiciona de manera que lo visualicemos el eje cartesiano, como al inicio del video. En este caso me gustaría añadir una nueva carga, por lo tanto nos dirigiremos a Draw y seleccionaremos la esfera. Partimos del origen. Con este radio no es ninguno en particular. Clic derecho, asignaremos una excitación. En este caso me gustaría que como es neutra, tiene que tener una carga igual a 0. Por lo tanto presionamos OK y nos dirigimos en la parte de la pestaña de las esferas. Daremos clic izquierdo para cambiar algún parámetro, que en este caso será la ubicación en el eje Z. Nos dirigimos a posición y, como se mencionó, la primera coordenada corresponde al eje X, la segunda coordenada al eje Y y la tercera al eje Z, que en este caso nos gustaría añadirle un poco de altura para que esté entre las dos placas. Ponemos 0.5 milímetros, daremos a aceptar. Como se puede observar, quedó justo en medio de las dos placas. Bueno, ahora procederemos a irnos a simulación. Analizamos, vemos que todo está funcionando de manera correcta y analizaremos el proyecto. Una vez más esperaremos. Y como se puede observar, el campo no se ve afectado por la partícula, ya que al tener una carga neutra, una partícula con carga neutra no afecta en nada al campo eléctrico. Por lo tanto, como se puede observar, el campo eléctrico generado por las dos placas se mantiene igual que si no estuviera la partícula. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias.